Buenos días, mi nombre es Alexandra Roulet, soy estudiante de la maestría de psicobiología y a modo de trabajo integrativo he abordado el siguiente tema que de alguna manera entrelaza dos conceptos estudiados en esta formación, que son los estados emocionales y por otro lado los procesos de aprendizaje. Mi trabajo lo he titulado El aprendizaje experiencial como una manera de poder potenciar la influencia que tienen justamente estas emociones en un proceso de aprendizaje en adultos. Y bueno, si decidí ahondar en este tema es porque yo trabajo precisamente en consultoría en temas relacionados con recursos humanos en empresas. Y este último módulo justamente despertó mi interés en poder profundizar un poquito sobre esta relación que existen entre emociones y cómo juegan un rol fundamental en el aprendizaje. Entonces, desde aquí siempre me cuestiono sobre los métodos y las formas que son más efectivas para poder generar un aprendizaje sostenido en los adultos. Y definitivamente estoy convencida que el mundo emocional siempre va a tener mucho impacto y mucho que ver con esto. Creo que por mucho tiempo se ha creído que aprender era algo únicamente cognitivo. Sin embargo, pues con el pasar de los años, con las investigaciones que se van dando, se ha podido demostrar que las emociones tienen un rol fundamental en nuestros niveles de atención, en nuestra motivación, incluso en la memoria o cómo lo vamos a comunicar. Así que de esta manera se genera como un vínculo en el aprendizaje que me parece muy potente. Yo diría que lo que recordamos con emoción va a trascender. Y es por eso que podemos incluso analizar en nuestra vida estudiantil, por ejemplo, cuando yo recuerdo o recordamos un profesor que hemos tenido con un impacto alto, probablemente esa lista de profesores no sea tan grande. Lo que vamos a recordar justamente es aquel profesor o aquellos profesores que realmente se grabaron dentro de esta memoria emocional, nos dejaron como una huella emocional porque han calado en nuestras emociones. Hay una frase que a mí personalmente me encanta y es que los seres humanos no somos seres racionales que sentimos, sino que somos seres emocionales que pensamos. Esta frase a mí me hace muchísimo sentido, porque además de lograr ilustrar muy bien el tema evolutivo, es decir, si lo vemos desde el desarrollo del cerebro, que se fue desarrollando, primero siendo más reptiliano y desde ahí fue incorporándose el desarrollo límbico y luego el racional, el neocórtex, nos habla mucho también del impacto de las emociones en muchos aspectos de nuestra vida, como por ejemplo tomar decisiones, como la motivación o la atención que vamos a tener en un proceso de aprendizaje. Así es que en este trabajo la hipótesis que planteo es la siguiente. Las emociones representan uno de los vehículos más efectivos para que el aprendizaje se pueda asentar en adultos. Esa es la frase. Y desde ahí lo que quiero plantear son como 3 pilares importantes. El primero es entender estos estados emocionales en el aprendizaje. El segundo es comprender cómo el sistema, el SARA, juega un rol fundamental. Y el tercero es poder ahondar un poquito en una metodología que yo utilizo en el día a día que se llama aprendizaje experiencial para poder ver el impacto que tiene. Entonces, en esos 3 puntos quiero ver. Comencemos con el primer pilar, el estado emocional. Estos estados emocionales representan un componente fundamental frente a saber si va a favorecer o no va a favorecer un proceso de aprendizaje y por supuesto que sea efectivo. Claro, no es lo mismo sentir miedo o ansiedad que sentir, curiosidad o entusiasmo cuando uno está aprendiendo. Hay diversos estudios que demuestran que en todos los casos de las emociones se van a activar diferentes desencadenantes biológicos, hormonales, y que estos a su vez van a favorecer o no van a favorecer el aprendizaje desde los procesos que vamos teniendo, ¿no? De hecho, en mi día a día veo cómo los adultos, de alguna manera, sus emociones pueden impactar no solamente en el proceso en sí, sino que, por ejemplo, impacta en estar motivados. Cuando las emociones están como a favor, se sienten mucho más motivados en buscar el aprendizaje o cuestionar, ¿no?, el aprendizaje.
También veo que tienen como mejor retención, mejor memoria frente a los temas que se van trabajando de un programa a otro, una sesión a otro. Los anclan mejor, están como mucho más presentes. Y también otro es darle sentido, de alguna manera elevar el nivel de compromiso, de engagement frente a lo aprendido, que sea significativo para ellos. El segundo pilar es este sistema, el SARA, que conocemos, que estudiamos en la maestría. Este sistema para mí ha sido como muy revelador porque fue como entender o ponerle como el broche al collar que iba hilando. Es como entender que es un sistema que regula el nivel de atención, es el regulador del nivel arousal, que es un término que estudiamos mucho en proceso de capacitación, la energía, ¿no? Y es un regulador de memoria también. Es como un filtro que es como muy personal, muy único y va a impactar de alguna manera en el matiz o en la interpretación que le vamos a dar a la experiencia que estamos viviendo. No solamente en el aprendizaje, ¿no? En general, pero sobre todo en aprendizaje aplica muy bien. Por ende, nos puede ayudar a mantener interés en un proceso, ¿no? De aprendizaje. Entonces, buenísimo. Finalmente, el tercer pilar es el que aplico en muchos aspectos o en muchos procesos con adultos y observo muy buenos resultados, que es el aprendizaje experiencial. ¿Qué es? Nos dice que es un proceso donde vamos a aprender basándonos en la información que se genera a través de experimentar algo muy concreto. Es decir, a través de lo que sentimos, de las reflexiones que vamos a tener, de los sentidos, de todo lo que acompaña la experiencia en sí. Y que todo esto va a generar una transformación en el ser. Es decir, experimento algo nuevo y genero una transformación y se trabaja obviamente en un proceso de conocimiento. Esto se basa en varios principios. Para fines de este análisis hay un principio que me parece importante, es que utiliza como vehículo las consecuencias naturales propias de la persona. Es decir, los utiliza como detonantes al momento de realizar la dinámica experiencial y por ende de poder sentir, de poder actuar, de poder pensar durante esta intervención. Y aquí un vínculo súper importante con el mundo emocional. Lo genial de este modelo es que cuenta con 3 elementos. La acción, como tener una dinámica experiencial que nos sirve de excusa para el proceso. El reto, que es una suerte de desafío que lleva al participante a expandir su experiencia. Y la diversión, que invita de alguna manera a sentir emociones favorables, que vimos hace un ratito, que va a sumarle muchísimo al proceso de aprendizaje. Ok, entonces dicho esto y volviendo a mi hipótesis inicial, luego de poder ahondar en estos 3 niveles, descubro y reafirmo que los procesos de aprendizaje son influenciados por muchos elementos. Y uno de ellos, sin lugar a duda, para mí, son los estados emocionales. Y no solamente eso, sino que me atrevería a decir que los procesos de aprendizaje también son a su vez un factor que influye en los estados emocionales. Es decir, si lo hago como analogía, veo una carretera de doble vía. Impactos en ambos vías, en ambos sentidos. Y eso me parece interesantísimo para poder seguir ahondando, para buscar maneras efectivas de elevar los niveles de conciencia en ámbitos de aprendizaje. Muchas gracias por este espacio. Espero haber generado un aporte de valor para todos y gracias por estar aquí.